este libro se la quiero dedicar a mi viejo, Pedrito. Hermann Hesse, Siddhartha. Primera parte. El hijo del Brahman. A la sombra de la casa y bajo el sol, a la orilla del río y junto a las barcas, a la sombra del bosque de sauces y el huerto de higueras, creció Siddhartha, el hermoso hijo del Brahman, el joven halcón, en compañía de Govinda, amigo suyo y también hijo de un Brahman. El sol, a la orilla del río, fue bronceando sus claras espaldas durante el baño, las abluciones sagradas y los sacrificios religiosos. La sombra se fue infiltrando en sus ojos negros bajo el bosquecillo de mangos, en el curso de sus juegos infantiles, al escuchar el canto de su madre durante los sacrificios religiosos, al seguir las enseñanzas de su padre, el sabio, y las pláticas de los maestros. Hacía ya tiempo que Siddhartha participaba en las discusiones de los sabios y se ejercitaba con Govinda en la oratoria polémica, en el arte de la contemplación, en el ritual del ensimismamiento. Ya sabía pronunciar en silencio el Om, la palabra por excelencia. Podía anunciarla sigilosamente en su interior al aspirar y, siempre en silencio, emitirla luego al exhalar el aire, en un recogimiento total y con la frente aureoleada por los resplandores del espíritu reflexivo. En lo más hondo de su ser, sabía encontrar ya el Atman, indestructible y uno con el universo. Y el corazón del padre se alegraba al ver a ese hijo tan inteligente y deseoso de aprender, en quien adivinaba a un futuro gran sabio y sacerdote, a un príncipe entre los brahmanes, y el pecho de la madre se henchía de satisfacción al verlo caminar, sentarse e incorporarse a él, Siddhartha, el joven hermoso y fuerte, de esbeltas piernas, que la saludaba con perfecta gracia. Y el amor agitaba al joven de las hijas de los brahmanes cuando Siddhartha, el joven de luminosa frente, mirada real y gráciles caderas, se paseaba por las callejas de la ciudad. Pero más que todos ellos lo quería Govinda, su amigo, el hijo del Brahman. Amaba los ojos y la dulce voz de Siddhartha, su manera de andar y la gracia perfecta de sus movimientos. Amaba todo cuanto el amigo hacía y decía, y por encima de todo apreciaba su espíritu, sus ideas vigorosas y elevadas, su ardiente voluntad y su vocación sublime, pues Govinda pensaba: este nunca será un Brahman común y corriente, y un indolente sacrificador, o un ávido mercader de ensalmos, un orador vacuo y vanidoso, un sacerdote maligno y astuto, ni tampoco uno de esos corderos bonachones y necios que integran el gran rebaño. No, y tampoco él, Govinda, deseaba ser así, uno más entre la enorme grey de los brahmanes. Quería seguir a Siddhartha, el amado, el magnífico, y el día en que Siddhartha llegara a ser un dios, el día en que se incorporase al número de los gloriosos, Govinda estaba dispuesto a seguirlo en calidad de amigo, acompañante, criado, escudero y sombra. Todos querían, pues, a Siddhartha, que era la alegría y el placer de todos, pero él no hallaba, en cambio, placer ni alegría alguna en sí mismo, ya deambulara por los senderos floridos del huerto de higueras, o bien se sentara en la sombra azulina del bosquecillo de la contemplación. Se lavara sus miembros en el baño expiatorio de cada día o ofreciera sacrificios en el sombrío bosque de mangos, él, cuyos gestos eran de una gracia y armonía perfectas, y a quien todos querían y se alegraban de ver, no encerraba dicha alguna en su corazón. Las aguas del río le aportaban sueños y un flujo incesante de ideas, pero también el titilar de las estrellas nocturnas, los rayos del sol, el humo de los sacrificios y el hálito de los versos del Rig Veda, destilados por las enseñanzas de los viejos brahmanes, producíanle extraños sueños y agitaban constantemente su alma. Siddhartha había empezado a acumular descontento en su interior. Comenzó a sentir que el cariño de su padre, el amor de su madre y el aprecio de su amigo Govinda no lo harían feliz toda la vida, ni lo calmarían ni satisfarían sus aspiraciones. Empezó a intuir que su venerable padre y sus otros maestros, los sabios brahmanes, le habían ya comunicado la mayor y más excelsa parte de su sabiduría, que ya habían trasvasado lo mejor de sí mismos a su alma. Vaso expectante, y el vaso no estaba colmado, ni el espíritu satisfecho, ni el alma tranquila, ni el corazón sosegado. Las abluciones eran buenas, pero no eran sino agua, no lavaban el pecado, ni saciaban la sed del espíritu, ni suprimían la angustia del corazón. Excelentes eran asimismo los sacrificios
y la innovación de los dioses, pero lo eran todo. Aportaban felicidad los sacrificios. ¿Y qué cabía esperar de los dioses? ¿Era realmente Prajapati el creador del mundo? ¿No lo era acaso el Atman, él, el único e indivisible? ¿No eran los dioses, criaturas como tú y yo, sometidas al tiempo y perecederas? ¿Y era acaso un acto justo y noble ofrecer sacrificios a los dioses? ¿Tenía algún sentido? ¿A quién inmolar víctimas y demostrar veneración si no era a él, el único, el Atman? ¿Y dónde encontrar el Atman? ¿Dónde moraba? ¿Dónde latía su eterno corazón? ¿Dónde sino en nuestro propio yo, en lo más hondo, en aquel reducto indestructible que todos llevamos dentro? Mas, ¿dónde se hallaba este yo, este interior, este último? No era carne ni hueso, no era pensamiento ni conciencia, según enseñaban los más sabios. ¿Dónde pues se encontraba? Y para acceder hasta él, al yo, a sí mismo, al Atman, ¿existía acaso otro camino que valiera la pena buscar? Mas nadie podía mostrárselo, nadie lo conocía, ni su padre, ni los sabios y maestros, ni los cánticos propiciatorios. Todo lo sabían aquellos brahmanes y sus libros sagrados. Conocían todo y se habían interesado por todo eso y mucho más, por la creación del mundo, por el origen del lenguaje y de los alimentos, de la aspiración y expiración, por la jerarquía de los sentidos y los hechos de los dioses. Pero, ¿servía de algo conocer todo eso si se ignoraba lo uno y único, lo más importante, lo único importante? Cierto es que muchos versos de los libros sagrados, sobre todo los Upanishads de Samaveda, hablaban de ese espacio interior y absoluto. Versos magníficos. Tu alma es todo el universo, se leía en ellos. Y también estaba escrito que el hombre, al caer en un sueño profundo, penetra hasta lo más recóndito de su interior y mora en el Atman. Qué prodigiosa sabiduría la de estos versos. Todo el conocimiento de los grandes sabios se hallaba resumido en esas mágicas palabras, puras como la miel de las abejas. No, era imposible desdeñar el ingente cúmulo de conocimientos y preservado allí por innumerables generaciones de sabios brahmanes, mas ¿dónde estaban los brahmanes y los sacerdotes, los sabios y los penitentes que habrían logrado no sólo conocer toda esa ciencia, sino también vivirla? ¿Dónde hallar al iniciado capaz de prolongar aquella familiaridad con el Atman del sueño a la vigilia, capaz de integrarla en su vida, de sentirla a cada paso y en cada palabra o hecho? Siddhartha conocía a muchos venerables brahmanes y sobre todo a su padre, el puro, el sabio, el más digno de veneración. Admirable era ese padre de talante noble y sereno, vida casta y prudencia en el hablar, bajo cuya frente habitaban pensamientos generosos y sutiles. Pero él, que sabía tanto, ¿era feliz acaso? ¿Tenía paz interior? ¿No era también un buscador, consumido por la misma sed de verdad, y no necesitaba beber continuamente en las fuentes sagradas, calmar su sed en los sacrificios, en los libros, en los diálogos con otros brahmanes? ¿Por qué justamente él, el irreprochable, tenía que purificarse a diario de sus pecados, someterse a sus abluciones cotidianas sin interrupción? ¿No estaba el Atman dentro de él, y aquella fuente primordial no fluía acaso en su propio corazón? Había que encontrarla, descubrir ese manantial en el propio yo y poseerlo. Todo lo demás no era sino búsqueda vana, extravío, confusión. Tales eran los pensamientos de Siddhartha, tales sus afanes y tribulaciones. A menudo se recitaban las palabras de uno de los Chaitotya Upanishads. En verdad, el nombre de Brahma es Satyam, y quien esto sabe puede entrar cada día en el mundo celestial. Muchas veces tuvo la impresión de estar muy cerca de ese mundo celestial, pero nunca lo había alcanzado totalmente. Jamás había calmado su sed última, y ni uno solo entre todos los grandes sabios que conocía y de cuyas enseñanzas disfrutaba había alcanzado tampoco el mundo celestial ni calmado del todo su sed eterna. Govinda, dijo un día Siddhartha a su amigo, Govinda querido, ven conmigo bajo el árbol de los bañanos, entreguémonos a la meditación. Y fueron juntos bajo el árbol de los bañanos y se sentaron, primero Siddhartha y 20 pasos más allá Govinda, y al sentarse, dispuesto a pronunciar el Om, Siddhartha repitió murmurando los versos. Om es el arco, el alma es la flecha, y Brahma es el blanco al cual has de apuntar. Impertérito.
Cuando hubo concluido el tiempo habitualmente consagrado y la meditación, Govinda se levantó. La tarde ya había llegado y con ella la hora de realizar la ablución vespertina. Llamó a Siddhartha por su nombre, mas éste no respondió, ensimismado, con la mirada fija en una meta muy lejana y la punta de la lengua asomando por entre los dientes. Siddhartha parecía no respirar, y así permaneció absorto, pensando en el Om y con el alma lanzada hacia Brahma cual una flecha. Por el pueblo de Siddhartha pasaron un día 3 samanas. Eran ascetas en peregrinación, hombres enjutos y apagados, ni jóvenes ni viejos, con las espaldas cubiertas de sangre y polvo, casi desnudos y curtidos por el sol, siempre solitarios, extraños y hostiles frente al mundo, más parecían 3 intrusos, 3 magros chacales perdidos en medio de los hombres. A su paso iban dejando un cálido aliento de pasión silenciosa, de entrega destructora, de implacable renuncia. Por la noche, tras la hora consagrada a la contemplación, Siddhartha dijo a Govinda: Mañana a primera hora, amigo mío, Siddhartha se unirá a los samanas, él también será un samana. Govinda palideció al oír tales palabras y leer en el rostro inmóvil de su amigo esta decisión, inalterable como la trayectoria de la flecha una vez lanzada por el arco, y al punto cayó en la cuenta. Este es el comienzo, se dijo. Siddhartha inicia ahora su camino, ahora empieza a florecer su destino, y también el mío. Y su rostro tomó el color de una cáscara de plátano reseca. Siddhartha exclamó: ¿te lo permitirá tu padre? Siddhartha lo miró como alguien que sale de un sueño. Con la celeridad de una flecha, leyó en el alma de Govinda, adivinando su angustia y su resignación. Oh, Govinda, replicó en voz baja, no malgastemos palabras. Mañana, al despuntar el alba, empezaré mi vida de samana, y no me hables más del tema. Siddhartha entró en la habitación donde su padre se hallaba sentado sobre una esterilla de esparto. Avanzó por detrás y se detuvo, permaneciendo inmóvil hasta que el padre sintió que a sus espaldas había alguien. El brahmán preguntó entonces: ¿Eres tú, Siddhartha? Dime lo que has venido a decir. Y Siddhartha respondió: Con tu permiso, padre, he venido a decirte que mañana deseo abandonar tu casa y marcharme con los ascetas. Mi deseo es convertirme en samana y ojalá mi padre no se oponga. El brahmán guardó silencio y permaneció tanto tiempo silencioso que las estrellas dibujaron nuevas formas al desplazarse por la ventanita sin que el silencio alterara en la habitación. Mudo e inmóvil permaneció ahí el hijo con los brazos cruzados. Mudo e inmóvil también, el padre se quedó sentado en su esterilla, y en el cielo los astros prosiguieron su curso. De pronto habló el padre. Es indigno de un brahmán expresarse en términos airados o violentos, pero el enojo agita mi corazón. No quisiera que tu boca formulase por segunda vez este deseo. El brahmán se incorporó lentamente. Siddhartha mudo continuó en el mismo sitio con los brazos cruzados. ¿Qué esperas?, preguntó el padre, y Siddhartha respondió: Tú lo sabes. El padre salió de la habitación enojado. Enojado buscó su lecho y se tendió en él. Al cabo de una hora, viendo que el sueño no acudía a sus ojos, el brahmán se levantó, empezó a pasearse de un extremo a otro de su alcoba y por último abandonó la casa. Al mirar por la ventanita de la habitación, vio a Siddhartha de pie, imperturbable y con los brazos cruzados. Su túnica clara lanzaba pálidos destellos. Con el corazón inquieto, volvió el padre a su lecho. Al cabo de otra hora, y como el sueño aún no le cerraba los ojos, el brahmán se levantó de nuevo, volvió a recorrer su alcoba de un extremo a otro, salió de la casa y observó que la luna ya se había levantado. Miró hacia adentro por la ventanita de la habitación y vio a Siddhartha de pie, imperturbable y con los brazos cruzados. La luz de la luna jugueteaba sobre sus pantorrillas desnudas. Acongojado, el padre volvió a su lecho y regresó al cabo de otra hora y de 2 horas más, y al mirar por la ventanita volvía a ver a Siddhartha de pie bajo la luz de la luna, al resplandor de las estrellas, en la oscuridad. Siguió saliendo cada hora en silencio a mirar por la ventanita y lo veía ahí de pie inmóvil, y su corazón se fue llenando alternativamente de ira, de inquietud, de inseguridad y de pena. En la última hora de la noche, poco antes de que despuntara el día, volvió nuevamente
Entró en la habitación, vio al joven de pie y lo encontró más grande y algo extraño. Siddhartha, le preguntó, ¿qué esperas? Tú lo sabes. ¿Seguirás esperando así, de pie, hasta que se haga de día, llegue el mediodía y caiga la noche? Me quedaré de pie, esperando. Te cansarás, Siddhartha. Me cansaré. Te quedarás dormido, Siddhartha. No me quedaré dormido. Te morirás, Siddhartha. Me moriré. Y prefieres morir que obedecer a tu padre. Siddhartha siempre ha obedecido a su padre. De modo que piensas renunciar a tu proyecto. Siddhartha hará lo que su padre le diga. La primera luz del día entró en la habitación. El brahman advirtió que las rodillas de Siddhartha temblaban ligeramente. Su rostro, en cambio, permanecía firme, con la mirada perdida en la lejanía. Entonces cayó en la cuenta de que el joven ya no estaba a su lado, ni vivía en el mismo país. Comprendió que lo había abandonado. Posó el padre una mano en el hombro de Siddhartha. Irás al bosque, le dijo, y te convertirás en samana. Si encuentras la felicidad en el bosque, vuelve y enséñamela. Si encuentras el desengaño, vuelve y seguiremos sacrificando juntos a los dioses. Ahora ve, besa a tu madre y dile a dónde te diriges. A mí me toca ya bajar al río y realizar mi primera ablución. Retiró la mano del hombro de su hijo y salió. Siddhartha se tambaleó al intentar ponerse en movimiento, pero dominó sus miembros, hizo una venia a su padre y se dirigió a ver a su madre para hacer lo que le habían ordenado. Al despuntar el alba, abandonó Siddhartha la ciudad aún dormida, a paso lento y con las piernas entumecidas, y una sombra acuclillada en la última cabaña se irguió de pronto para unirse al peregrino. Era Govinda. ¿Has venido?, le dijo Siddhartha sonriendo. He venido, respondió Govinda, con los samanas. Al anochecer de ese mismo día alcanzaron a los ascetas, los enjutos samanas, y les ofrecieron su compañía y obediencia. Fueron aceptados. En el camino Siddhartha regaló su túnica a un brahman pobre, quedándose solo con el taparrabos y un jubón descosido de color tierra. No tomaba sino una comida diaria y nunca alimentos cocidos. Ayunó durante 15 días, que al final se convirtieron en 28. La carne desapareció de sus muslos y mejillas. Sueños ardientes llameaban en sus pupilas dilatadas. En sus dedos resecos fueron creciendo largas las uñas, y su barbilla fue poblándose de una pelambre hirsuta y seca. Su mirada tornábase de hielo cuando recaía en mujeres, su boca destilaba desprecio cuando al atravesar una ciudad veía gente bien vestida, vio negociar a muchos mercaderes, vio príncipes que iban de cacería, gente enlutada que lloraba a sus muertos, prostitutas que se ofrecían, médicos que curaban enfermos, sacerdotes que fijaban el día de la siembra, amantes que se amaban, madres que amamantaban a sus hijos, y encontró todo aquello indigno de su mirada. Todo mentía, todo era hediondo, todo resumaba engaño y simulaba tener sentido, felicidad y belleza. Cuando no era más que podredumbre encubierta, el mundo tenía un gusto amargo, una tortura era la vida. Solo una meta se perfilaba ante Siddhartha: quedarse vacío, despojarse de su sed, de sus deseos, de sus sueños, de sus penas y alegrías. Deseaba morir para sí mismo, no ser más él, hallar paz y tranquilidad en su corazón vacío, permanecer abierto al milagro despersonalizando el pensamiento. Cuando venciera y aniquilara a su yo, cuando todos los impulsos y pasiones se enmudecieran en su corazón, tendría que despertar lo último, lo más íntimo del ser, lo que ya no es el yo, sino el gran misterio. Silencioso Siddhartha solía permanecer bajo el calor vertical del sol, ardiendo de sed y de dolor, hasta que ya no sentía dolor ni sed. Silencioso permanecía también a la intemperie durante la estación de las lluvias. De sus cabellos caían gotas de agua sobre los hombros, caderas y piernas que se le iban enfriando, pero el penitente aguantaba hasta que sus hombros y piernas no sentían frío y cesaban de temblar. Silencioso, se acuclillaba entre zarzales espinosos. La sangre goteaba de su piel ardiente y las úlceras le supuraban, pero Siddhartha permanecía rígido e inmóvil hasta que ya no le goteaba más sangre, hasta que se volvía insensible a los pinchazos y a los ardores. Sentado, el joven aprendió a ahorrar aliento, a vivir con muy poco aire, a contener la respiración, aprendió a calmar sus pulsaciones con la ayuda de la respiración,
a reducir los latidos de su corazón al mínimo posible, hasta anularlos casi. Instruido por el más anciano de los samanas, aprendió Siddhartha a practicar la despersonalización y el ensimismamiento, según las nuevas reglas de los samanas. Si una garza pasaba volando sobre el bosque de bambúes, Siddhartha la cogía en su alma y volaba con ella sobre el bosque y las montañas. Era él mismo garza, devoraba peces, sufría el hambre de la garza, hablaba el lenguaje de las garzas y moría como el ave. Yacía un chacal muerto en la orilla arenosa, el alma de Siddhartha se introducía en el cadáver, era un chacal muerto. Yacía sobre la orilla, se hinchaba, apestaba, se descomponía. Finalmente, destrozado por las hienas y desollado por los buitres, se convertía en osamenta, en polvo que se esparcía por el campo, y el alma de Siddhartha regresaba después de haber estado muerta, de haberse descompuesto y convertido en polvo, tras haber probado la turbia embriaguez del ciclo de las transmutaciones. Y entonces aguardaba con una sed nueva, como un cazador, la salida que le permitiera evadirse del ciclo, la brecha que marcara el fin de las causas y el principio de una eternidad sin dolor. Mataba sus sentidos y sus recuerdos, se escurría de su yo adoptando 1000 formas distintas y era sucesivamente animal, carroña, piedra, madera y agua. Y al despertar se reencontraba siempre a sí mismo, brillar el sol o la luna, volvía a ser él y a sumirse en el ciclo. Volvía a sentir sed, a superarla y a sentirla de nuevo. Muchas cosas aprendió Siddhartha con los samanas. Aprendió a recorrer muchos caminos para alejarse del yo. Recorrió el camino de la despersonalización a través del dolor, del sufrimiento voluntario y de la desuperación del dolor, del hambre, la sed y el cansancio. Recorrió el camino de la despersonalización a través de la meditación, vaciando su mente de cualquier tipo de representación sensorial. Aprendió a recorrer estos y otros senderos. 1000 veces abandonó su yo, permaneciendo horas y días en el no yo. Pero aunque esos caminos lo alejaran del yo, al final volvían a conducirlo siempre al mismo punto de partida. Por más que Siddhartha huyera 1000 veces de su propio yo, por más que se sumiera en la nada y fuera animal o piedra, el retorno era inevitable e ineludible la hora del reencuentro consigo mismo. Bajo los rayos del sol o la luz de la luna, a la sombra o bajo la lluvia, y era nuevamente un yo Siddhartha y volvía a sentir la tortura del ciclo impuesto. A su lado vivía Govinda, su sombra, que seguía los mismos caminos y se sometía a idénticos ejercicios. Raras veces hablaban de cosas no relacionadas con el servicio y las prácticas. A menudo se internaban en las aldeas para mendigar su sustento y el de sus maestros. Dime, Govinda, preguntó Siddhartha en el curso de una de esas peregrinaciones, ¿crees que hemos hecho algún progreso? ¿Crees que hemos llegado a alguna meta? Y Govinda contestó, hemos aprendido y seguiremos aprendiendo. Tú serás un gran samana, Siddhartha. Has aprendido con rapidez cada ejercicio y a menudo has dejado admirados los viejos samanas. Algún día serás un santo, Siddhartha. A lo que repuso Siddhartha, no comparto tu opinión, amigo mío. Lo que hasta hoy he aprendido de los samanas, Govinda, habría podido aprenderlo con mayor facilidad y rapidez en cualquier taberna de un barrio de prostitutas o entre arrieros y jugadores. Y Govinda replicó, Siddhartha se burla de mí, ¿cómo habrías podido aprender ahí, entre esos pobres diablos, a ensimismarte, a contener la respiración, a insensibilizarte contra el hambre y el dolor? Y Siddhartha dijo entonces en voz baja, como si hablara consigo mismo, ¿qué es el ensimismamiento? ¿Qué significa abandonar el cuerpo? ¿Qué es el ayuno? ¿Para qué se contiene la respiración? Tan solo para huir del yo, para escapar brevemente al dolor de ser un yo, para insensibilizarse por breves instantes contra el dolor y lo absurdo de la vida. Pues esa misma huida, esa misma insensibilización pasajera, la encuentra el boyero cuando en el albergue se bebe unas cuantas copas de aguardiente de arroz o leche de coco fermentada, porque luego deja de sentir su yo y los dolores de la vida, insensibilizándose por breves instantes, y así, adormilado sobre su copa de aguardiente de arroz, encuentra lo mismo que Siddhartha y Govinda logran cuando, después de largos ejercicios, se van de su cuerpo y moran en el no-yo. Sí, Govinda, así es. A lo que Govinda replicó, tú hablas de este modo, amigo, pero sabes muy bien que Siddhartha no es ningún boyero y que un samana tampoco es un borracho.
Cierto es que el bebedor logra aturdirse y encontrar breves momentos de evasión y de sosiego, pero al final sale de su delirio y vuelve a hallar todo como antes. No ha ganado en sabiduría ni en conocimientos, ni ha subido peldaño alguno. Y Siddhartha repuso entonces sonriendo: no lo sé, nunca he sido un bebedor, pero sí sé que yo, Siddhartha, solo consigo insensibilizarme fugazmente durante mis ejercicios de ensimismamiento, y me hallo tan lejos de la sabiduría y la liberación como lo estaba de niño, en el seno de mi madre. Esto, Govinda, puedo afirmarlo con seguridad. Y en otra ocasión, en que ambos abandonaron el bosque y se dirigían a una aldea a mendigar sustento para sus hermanos y maestros, Siddhartha empezó a hablar de nuevo. Govinda dijo: ¿cómo saber si vamos por el buen camino? Estaremos acercándonos al conocimiento. Alcanzaremos pronto la liberación. No seguiremos dando vueltas en círculos, nosotros, que tanto ansiamos evadirnos del terrible ciclo. Y Govinda replicó: hemos aprendido mucho, Siddhartha, y aún nos queda mucho para aprender. No damos vueltas en círculo, nos dirigimos hacia arriba. El círculo es una espiral y ya hemos ascendido bastante. Siddhartha preguntó entonces: ¿qué edad crees que tiene el más anciano de los samanas, nuestro venerable maestro? Y Govinda respondió: el más anciano de los nuestros quizás tenga 60 años. Y Siddhartha: ya tiene 60 años y no ha llegado al nirvana. Cumplirá 70 y 80 y tú y yo también los cumpliremos y seguiremos con los ejercicios, el ayuno y la meditación. Pero no llegaremos al nirvana, ni él ni nosotros. Oh Govinda, creo que ni uno solo de todos los samanas llegará al nirvana. Encontraremos consuelos, conseguiremos insensibilizarnos y aprenderemos artificios para engañarnos, pero no hallamos lo esencial, el camino de los caminos. Te ruego no pronunciar palabras tan terribles, Siddhartha, repuso Govinda. ¿Por qué pensar que entre tantos y tantos sabios y brahmanes, entre tantos samanas venerables y austeros, entre tantos hombres santos y buscadores asiduos y escrupulosos, no haya uno solo que logre encontrar el camino de los caminos? Y Siddhartha contestó con una voz que conjugaba la aflicción y la burla, una voz suave, ligeramente triste y a la vez burlona: muy pronto, Govinda, abandonará tu amigo la senda de los samanas, la senda que tanto tiempo ha recorrido a tu lado. Tengo sed, Govinda, y este largo trayecto con los samanas no ha conseguido aplacar mi sed. Siempre he padecido de sed de conocimientos y he vivido acosado por innumerables preguntas. Año tras año he interrogado a los brahmanes, consultado en los sagrados Vedas y preguntado en los piadosos samanas, año tras año, y tal vez, Govinda, habría sido igualmente cuerdo y provechoso interrogar al calao o al chimpancé. He empleado mucho tiempo en aprender, Govinda, y aún lo sigo haciendo, que no se puede aprender nada. Creo en realidad aquello que llamamos aprender no existe. Solo hay un conocimiento que está en todas partes, amigo mío, y es el Atman. Se halla en mí, en ti y en cada ser. Y empiezo a creer que este conocimiento no tiene peor enemigo que el querer saber, que el aprender. Al oír esto, Govinda se detuvo, alzó las manos y exclamó: te ruego, Siddhartha, no angustiar a tu amigo con semejantes palabras, que despiertan en mi corazón auténtico pavor, y piensa más bien: ¿qué sería de la sacralidad de la oración, de la dignidad de la casta brahmánica y de la santidad de los samanas, si todo fuera como tú dices, si el aprender no existiera? ¿Qué sería entonces, oh Siddhartha, de cuanto en la tierra hay de sagrado, valioso y venerable? Y Govinda murmuró entonces un verso sacado de un Upanishad: el puro de espíritu que, meditando, se sumerja en el Atman, sentirá en su corazón una alegría inefable. Pero Siddhartha guardó silencio. Siguió meditando las palabras que Govinda le había dicho y las pensó hasta agotar su contenido. Sí, pensó con la cabeza inclinada, ¿qué quedaría de todo cuanto nos parece sagrado? ¿Qué quedaría? ¿Cuánto resistiría a la prueba? Y sacudió la cabeza. En cierta ocasión, cuando ambos jóvenes llevaban casi 3 años viviendo con los samanas y compartiendo sus prácticas, les llegó por diversas fuentes y canales una noticia, un rumor, una leyenda. Un hombre al que llamaban Gotama, el sublime, el Buda, había superado en sí mismo el sufrimiento del mundo, deteniendo la rueda de las reencarnaciones, y ahora recorría el país enseñando, rodeado de jóvenes,
sin bienes de ningún tipo, sin patria ni mujer, envuelto en el manto amarillo de los ascetas, pero con la frente serena, un bienaventurado. Y brahmanes y príncipes se inclinaban ante él, convertíanse en discípulos suyos. Esta leyenda, rumor o cuento se fue difundiendo por todas partes como un perfume. Los brahmanes hablaban de ella en las ciudades y los samanas en los bosques, y el nombre de Gotama, el Buda, llegaba constantemente a oídos de los jóvenes, para bien o para mal, aureoleado de alabanzas o cubierto de improperios, como cuando en un país diezmado por la peste se propaga el rumor de que ahí anda un hombre, un sabio o un experto, cuya palabra o aliento bastan para curar a los enfermos del mal, y la noticia recorre el país y todo el mundo habla de ella. Unos creyendo, dudando otros, y un gran número se pone inmediatamente en marcha para buscar al sabio, al Salvador. Así también cundió por el país esa leyenda, la leyenda perfumada de Gotama, el Buda, el sabio de la estirpe de los Sakya. Decían los creyentes que se hallaba en posesión del conocimiento supremo, que recordaba sus vidas anteriores, había alcanzado el nirvana y nunca más regresaría al ciclo, ni se sumergiría en la turbia corriente de las formas. Muchas historias fabulosas e increíbles se tejieron sobre su persona. Había hecho milagros, vencido el demonio y conversado con los dioses. Pero sus enemigos y los incrédulos pretendían que el tal Gotama era un seductor vanidoso que pasaba sus días inmerso en toda suerte de placeres, despreciaba los sacrificios, no era sabio e ignoraba las prácticas religiosas y la mortificación. Dulcemente iba extendiéndose la leyenda de Buda, de la que emanaban toda suerte de hechizos. El mundo se hallaba sin duda enfermo y la vida era difícil de soportar, cuando hete aquí que una fuente parece brotar y un mensaje repercute de improviso, rebosante de consuelo, ternura y nobles promesas. Donde quiera que llegaran noticias de Buda, en todas las regiones de la India, los jóvenes aguzaban el oído y sentían nacer anhelos y esperanza en su interior, y cualquier peregrino o forastero que trajera noticias de él, el sublime, el Sakyamuni, era calurosamente recibido por los hijos de los brahmanes en las ciudades y en los pueblos. En forma lenta, gota a gota, la leyenda se filtró también hasta los samanas del bosque, hasta Siddhartha y Govinda. Cada gota llegaba cargada de esperanzas, pero también de dudas. Se hicieron pocos comentarios, pues el más anciano de los samanas mostrábase reacio a hacerlos. Tenía entendido que aquel presunto Buda había vivido antes como una seta en los bosques, pero que luego se entregó a una vida de placer y desenfrenos. Escasa era su estima por el tal Gotama. Siddhartha le dijo un día a Govinda, a su amigo: hoy estuve en el pueblo y un brahman me invitó a su casa, donde conocí al hijo de un brahman de Magda, que había visto al Buda con sus propios ojos y lo había oído predicar. En aquel momento me fue doloroso respirar y pensé para mis adentros: ojalá yo también pueda, ojalá Siddhartha y yo podamos algún día escuchar la doctrina de los labios de aquel ser perfecto. Dime, amigo, ¿no deberíamos también nosotros ir allí y escuchar la doctrina de boca del propio Buda? A lo que Siddhartha respondió: siempre creí, Govinda, que acabarías quedándote con los samanas. Siempre pensé que tu meta sería llegar a los 60 o 70 años y seguir practicando las artes y ejercicios que ennoblecen a un samana. Mas ahora veo que no conocía bien a Govinda, que poco sabía de su corazón, de modo, querido amigo, que ahora deseas emprender un nuevo viaje y dirigirte a donde el Buda se halla predicando su doctrina. Y Govinda repuso: te complace burlarte, Siddhartha, sigue burlándote si lo deseas, pero ¿no se ha despertado en ti también un intenso deseo de escuchar esa doctrina? ¿Y no me dijiste hace poco que ya no pensabas continuar por la senda de los samanas? Al oír esto, rióse Siddhartha a su manera, conjugando en el tono de voz matices de tristeza y de ironía. Luego dijo: bien dices, querido Govinda, y tus recuerdos son exactos, pero me gustaría que también recordaras las otras cosas que te dije, que había terminado por cansarme y desconfiar de las doctrinas y de cuánto significa aprender, y que mi fe en la palabra de los maestros se ha tornado muy débil. Mas no importa, amigo mío, estoy dispuesto a escuchar aquellas enseñanzas, aunque en el fondo de mi corazón algo me dice que ya hemos cosechado sus mejores frutos. Dijo entonces Govinda: tu disponibilidad me alegra el corazón, mas dime,
¿Cómo es posible todo esto? ¿Cómo la doctrina de Buda puede habernos dado sus mejores frutos antes de que la hayamos escuchado? Dijo Siddhartha. Gocemos por ahora de estos frutos y aguardemos la continuación, Govinda, pues el primer fruto que debemos a Gotama es el habernos alejado de los samanas. Podrá darnos además cosas mejores. Esto, amigo mío, más vale esperarlo con el corazón tranquilo. Aquel mismo día hizo saber Siddhartha al mayor de los samanas su decisión de abandonarlos. Se la comunicó con la modestia y la cortesía propias de un discípulo más joven, pero el samana montó en cólera al saber que ambos jóvenes querían abandonarlo y empezó a vociferar y a proferir toda suerte de improperios. Govinda fue presa del miedo y se quedó desconcertado, pero Siddhartha acercó sus labios al oído del amigo y le dijo en un susurro: ha llegado el momento de mostrar a este anciano que algo he aprendido a su lado. Y parándose frente al samana, se fue concentrando hasta que su mirada interceptó la del anciano y lo hechizó, dejándolo nulo y sin voluntad, sometiéndolo a la suya y ordenándole cumplir en silencio cuanto pidiera. El anciano enmudeció, quedándose con la mirada fija y los brazos caídos, totalmente abúlico e impotente. Había sucumbido al hechizo de Siddhartha y los pensamientos del joven se apoderaron luego del samana, quien tuvo que hacer cuanto le ordenaron. El viejo le hizo entonces varias venias, esbozó gestos de bendición y murmuró vacilante un feliz augurio para el viaje. Agradecidos los jóvenes le devolvieron las venias y el augurio, y tras saludar se marcharon. Ya en camino dijo Govinda: oh Siddhartha, has aprendido de los samanas más de lo que yo creía. Es difícil, muy difícil, hechizar a un anciano samana. Seguro que de haberte quedado ahí pronto habrías podido aprender a caminar sobre las aguas. No es mi deseo caminar sobre las aguas, replicó Siddhartha. Dejemos este tipo de satisfacción a los viejos samanas. Gotama. En la ciudad de Savatí, todos los niños conocían el nombre de Buda, el sublime, y en cada casa había siempre lo necesario para llenar el platillo de limosnas a los discípulos de Gotama, que mendigaban en silencio. No lejos de la ciudad se hallaba el lugar preferido del maestro, el bosquecillo de Jetavana, que el rico mercader Anathapindika, un rendido admirador del sublime, había puesto a su disposición y la de los suyos. Hacia aquel lugar apuntaban todos los informes y relatos que los dos jóvenes ascetas fueron recibiendo al indagar el paradero de Gotama, y al llegar a Savatí, en la primera casa frente a cuya puerta se detuvieron a pedir, les ofrecieron alimentos. Ellos los aceptaron y Siddhartha preguntó a la mujer que se los alcanzaba: caritativa mujer, mucho nos gustaría saber dónde se encuentra el Buda, el venerable, pues somos dos samanas del bosque y hemos venido para verlo a él, el perfecto, y escuchar de su propia boca la doctrina. Y la mujer respondió: os habéis detenido realmente en el lugar preciso, samanas del bosque. Sabed que el sublime vive en Jetavana, en los jardines de Anathapindika. Allí, peregrinos, podréis pasar la noche, pues hay espacio suficiente para todos aquellos que incontables acuden a escuchar la doctrina de su propia boca. Mucho alegraron estas palabras a Govinda, que exclamó: ¡qué bien! Ya hemos alcanzado nuestra meta y nuestro camino ha llegado a su fin. Pero dinos, madre de los peregrinos, ¿conoces tú al Buda? ¿Lo has visto con tus propios ojos? Y la mujer repuso: muchas veces he visto al sublime, y muchos días lo he visto parar junto a las callejas, silencioso y envuelto en su manto amarillo, tendiendo en las puertas su platillo de limosnas y retirándolo lleno. Govinda escuchaba embelesado y habría querido hacer más preguntas, pero Siddhartha lo instó a seguir andando. Dieron pues las gracias y se fueron. Apenas necesitaron preguntar por el camino, pues no eran pocos los peregrinos y monjes de la comunidad de Gotama que se dirigían a Jetavana. Y al llegar ahí por la noche vieron un continuo movimiento de gente que llegaba, discutía y conversaba, solicitando albergue y obteniéndolo. Los dos samanas, acostumbrados a vivir en el bosque, hallaron pronto y en silencio un lugar donde cobijarse, y en él descansaron hasta la mañana siguiente.
Al salir el sol pudieron ver asombrados la multitud de creyentes y curiosos que había pernoctado en aquel sitio. Por todos los senderos del espléndido jardín deambulaban mosques en hábito amarillo. Unos cuantos se hallaban sentados aquí y allá, bajo los árboles, absortos en la meditación o entregados a sabias conversaciones. Los umbríos jardines evocaban una ciudad muy populosa, con gente que pululaba como abejas. La mayoría de los monjes pasaban con sus platillos de limosnas, dispuestos a pedir en la ciudad su comida del mediodía, la única de la jornada. Hasta el propio Buda, el iluminado, solía pedir limosna por la mañana. Siddhartha lo vio y lo reconoció enseguida, como si un dios se lo hubiera señalado. Vio un hombre sencillo, con hábito amarillo y el plato de limosnas en la mano, que caminaba en silencio. Mirá, dijo Siddhartha en voz muy baja a Govinda, aquel es Buda. Govinda miró atentamente a ese monje de hábito amarillo, que en nada parecía distinguirse de los otros centenares de monjes, y pronto lo reconoció él también. Sí, era Buda, y ambos lo siguieron, observándolo. Sumido en sus pensamientos, Buda prosiguió modesto su camino. Su apacible rostro no expresaba alegría ni tristeza algunas. Parecía animado por una leve sonrisa interior, y así, con esa sonrisa velada, silencioso y pacífico, siguió caminando Buda, semejante a un niño sano, envuelto en su túnica y apoyando los pies como todos sus monjes, según reglas estrictas, pero su rostro y su modo de andar, su mirada discreta y tranquila, su mano que colgaba serenamente a un lado, y cada uno de los dedos de esa mano resumaban paz y perfección. Nada en él era búsqueda o imitación. Todo respiraba suavemente en una placidez imperturbable, en una luminosidad imperecedera, en una paz intangible. Fue así como al encaminarse Gotama a la ciudad para pedir limosna, ambos amanes lo reconocieron exclusivamente por la perfección de su serenidad y la paz que emanaba de su figura, en la que era imposible descubrir algún asomo de búsqueda, voluntad, afán imitativo o esfuerzo, solo paz y luminosidad. Hoy escucharemos la doctrina de su propia boca, dijo Govinda. Siddhartha no respondió. Poca curiosidad le inspiraba esa doctrina. No creía que llegara a enseñarle nada nuevo, pues él, al igual que Govinda, había ya escuchado repetidas veces el contenido de la doctrina de Buda, bien que por informes de segunda y hasta de tercera mano. Sin embargo, observó atentamente la cabeza de Gotama, sus hombros, sus pies y esa mano que colgaba serenamente, y tuvo la impresión de que cada una de las falanges de sus dedos contenía una enseñanza y que a través de todas ellas hablaba, emanaba y respiraba la verdad radiante y absoluta. Aquel hombre, aquel Buda, era verdadero hasta en los gestos de su dedo meñique. Era un hombre sagrado, y Siddhartha nunca había amado y admirado tanto a un ser humano como a aquel. Los dos amigos siguieron a Buda hasta la ciudad y volvieron en silencio, pues tenían la intención de no probar alimentos ese día. Vieron regresar a Gotama, lo vieron almorzar rodeado de sus discípulos. Lo que comió no habría saciado ni a un pajarito, y retirarse luego a la sombra de los mangos. Por la noche, sin embargo, cuando menguó el calor y cobró nueva vida en los jardines, escucharon predicar a Buda, oyeron su voz, que era también perfecta y emanaba calma y paz en plenitud. Gotama les habló de la doctrina del sufrimiento y sus orígenes, así como del camino a seguir para abolirlo. Como agua mansa y cristalina iban fluyendo sus palabras. La vida era sufrimiento y el mundo estaba lleno de dolor, pero era posible liberarse de él, y quien siguiera el camino de Buda encontraría la liberación. El sublime hablaba con voz suave pero firme, se refirió a las cuatro verdades nobles y al óctuple sendero, recorriendo con paciencia la vía habitual de la doctrina con sus ejemplos y recurrencias. Clara y reposada su voz se cernía sobre los oyentes como una luz, como un cielo constelado. Cuando el Buda terminó su prédica, ya había anochecido. Muchos peregrinos se acercaron a rogarle que los aceptara en la comunidad, pues deseaban refugiarse en su doctrina. Y Gotama los acogió diciendo: Bien habéis escuchado la doctrina que os ha sido anunciada, aceptadla e ir por el mundo como hombres santos para poner fin al sufrimiento. Y entonces avanzó también Govinda el tímido y dijo:
Yo también deseo refugiarme en el sublime y su doctrina. Pidió que lo cogieran entre los discípulos y fue admitido. Poco después, cuando Buda se hubo retirado a descansar, Govinda se dirigió a Siddhartha y le dijo con voz fervorosa: Siddhartha, no tengo derecho a hacerte ningún reproche. Ambos hemos oído al sublime. Ambos hemos escuchado su doctrina. Tras escucharla, Govinda ha buscado refugio en ella. Pero tú, apreciado amigo, ¿no estás dispuesto a recorrer también el sendero de la liberación? ¿O acaso vacilas y prefieres seguir esperando? Siddhartha despertó como de un sueño al oír las palabras de Govinda. Observó largo tiempo el rostro de su amigo, luego dijo quedamente y sin ningún asomo de ironía en la voz: Govinda, amigo mío, por fin has dado el paso, por fin has elegido tu camino. Siempre has sido mi amigo, Govinda, siempre has marchado detrás de mí a un paso de distancia. Muchas veces he pensado, ¿no dará Govinda alguna vez un paso solo, sin mí, movido por su propia iniciativa? Y ahora veo que te has hecho un hombre y has sabido elegir tu camino. Ojalá lo sigas hasta el fin, querido amigo, y ojalá encuentres la liberación. Govinda, que no había entendido cabalmente las palabras de su amigo, repitió en tono impaciente su pregunta. Pero habla, por favor, te lo suplico, querido Siddhartha. Dime, pues, no puede ser de otra manera que también tú, mi amigo sabio, buscarás refugio junto al sublime Buda. Y Siddhartha replicó, apoyando una mano sobre el hombro de Govinda: No has escuchado mis votos de felicidad, Govinda, te los repito. Ojalá sigas tu camino hasta el fin y encuentres la liberación. En ese momento Govinda cayó en la cuenta de que su amigo lo había abandonado y rompió a llorar. Siddhartha, exclamó sollozando. Y Siddhartha le habló en tono amistoso: No lo olvides, Govinda, que desde ahora eres uno de los samanas de Buda. Has renunciado a tu patria y a tus padres, a tu origen y a tus propiedades. Has renunciado a tu propia voluntad y a cualquier sentimiento de amistad. Así lo quieren la doctrina y el sublime. Así lo has querido tú mismo. Mañana te abandonaré, Govinda. Largo rato continuaron deambulando ambos amigos por el bosque. Largo rato estuvieron tendidos sin conciliar el sueño, y Govinda preguntaba una y otra vez a su amigo qué motivos le impedían refugiarse en la doctrina de Gotama y qué le parecía reprobable en ella, pero Siddhartha, eludiendo sus preguntas, le decía: Date por satisfecho, Govinda, excelente es la doctrina del sublime, ¿cómo podría hallarle yo algún defecto? Al despuntar el alba, uno de los discípulos más antiguos de Gotama recorrió los jardines convocando a todos los neófitos que hubieran abrazado su doctrina para imponerles el hábito amarillo e instruirlos en las primeras enseñanzas y obligaciones de su nuevo estado. Govinda se separó entonces de su amigo de juventud y tras darle un nuevo abrazo se sumó al cortejo de novicios. Pero Siddhartha siguió deambulando por el bosque absorto en sus pensamientos. De pronto se encontró con Gotama, el sublime, y lo saludó con un profundo respeto. Y al descubrir en Buda una mirada llena de bondad y placidez, el joven cobró valor y solicitó permiso al venerable para dirigirle la palabra. El sublime se lo otorgó en silencio, con una leve inclinación de la cabeza, y Siddhartha le dijo: Ayer, oh sublime, me fue dado escuchar tu maravillosa doctrina. Para ello vine de muy lejos en compañía de un amigo, y ahora mi amigo se quedará entre los tuyos. Ha buscado refugio en ti, yo sin embargo proseguiré mi peregrinaje. Como te plazca, repuso cortésmente el venerable. ¿Acaso mis palabras sean demasiado audaces? Continuó Siddhartha, mas no quisiera alejarme del sublime sin hacerle el comunicado y con sinceridad comentarle mis pensamientos. ¿Tendrá a bien concederme otro momento de atención? En silencio Buda hizo un signo de quiescencia, y Siddhartha le dijo: Una cosa, oh venerable, he admirado en tu doctrina sobre todo el resto. Todo en ella está perfectamente claro y demostrado. Presentas el mundo como una cadena perfecta que jamás se interrumpe, como una cadena eterna, compuesta de causas y efectos. Nunca se había visto eso con tanta claridad, jamás había sido expuesto en forma tan irrefutable. El corazón de los brahmanes ha de alegrarse sin duda cuando, a través de tu doctrina, contemplan el mundo como un todo perfectamente ensamblado, sin solución de continuidad, diáfano como el cristal,
e independizado del azar y de los dioses. Será bueno, será malo, la vida será en el sufrimiento o alegría. Preferible no seguir indagando, tal vez esto no sea lo esencial, pero en la unidad del mundo, la concatenación de todo cuanto acontece, el hecho de que todo lo grande y lo pequeño se halle circundado por el mismo río, por la misma ley de la causalidad, del nacer y del morir, todo esto emerge con luminosa nitidez de tu sublime doctrina. Hombre perfecto, no obstante, según tu propia doctrina, esta unidad y concatenación de todas las cosas se interrumpe en un punto y por una pequeña grieta irrumpe en este mundo unitario algo extraño, algo nuevo que antes no existía y que no puede ser enseñado ni demostrado, tu doctrina de la superación del mundo, de la liberación. Pero con esta grieta mínima, con esta pequeña fisura, queda destruida y anulada nuevamente aquella ley universal, eterna y unívoca. Espero que sepas perdonarme esta objeción. Gotama lo había escuchado inmóvil y en silencio. Después empezó a hablar con su voz clara, bondadosa y cortés. Has escuchado la doctrina, oh hijo de Brahmán, y el que hayas reflexionado tan profundamente en ella dice mucho en tu favor. Le has descubierto una fisura, un defecto. Sigue reflexionando, pero permíteme, joven sediento de saber, que te ponga en guardia contra la espesa jungla de las opiniones y las disputas sobre las palabras. Nada importan aquí las opiniones, ya sean buenas o malas, inteligentes o disparatadas. Cualquiera puede aceptarlas o rechazarlas. Mas la doctrina que has escuchado de mis labios no es mi opinión, ni su objetivo es explicar el mundo a la gente sedienta de saber. Su objetivo es otro, la liberación del sufrimiento. Esto es lo que Gotama enseña, nada más. No te enfades conmigo, oh sublime, replicó el joven. No te he hablado así para discutir contigo ni para provocar una disputa de orden terminológico. Tienes razón, sin duda, al decir que poco importan las palabras, mas permíteme añadir otra cosa. No he dudado un solo instante de que fueras Buda y hubieras alcanzado ya la meta suprema a la que aspiran tantos miles de brahmanes e hijos de brahmanes. Has logrado liberarte de la muerte y esta liberación, producto de las búsquedas que llevaste a cabo en tu propio camino, la has conseguido a través del pensamiento, la meditación, el conocimiento y la iluminación, no a través de una doctrina. En mi opinión, oh sublime, nadie accede a la liberación a través de una doctrina. A nadie, oh venerable, podrás comunicarle con palabras y mediante una doctrina lo que te ocurrió en el instante mismo de tu iluminación. Muchas cosas contiene la doctrina de Buda, el iluminado, y a muchos les enseña a vivir honestamente y a evitar el mal, pero hay algo en esta doctrina tan clara y respetable que no contiene el secreto de lo que el sublime mismo ha vivido, él solo entre centenares de miles de seres humanos. Esto es lo que pensé y saqué en claro al escuchar tu doctrina, y es al mismo tiempo la razón por la que seguiré mis peregrinaciones, no para buscar otra doctrina que sea mejor, pues sé que no existe, sino para irme alejando de todas las doctrinas y de todos los maestros y alcanzar yo solo mi objetivo o perecer. Muchas veces, sin embargo, recordaré este día y esta hora en las que me fue dado, oh sublime, contemplar a un santo. La pacífica mirada de Buda se posó en el suelo, la serenidad perfecta resplandecía a través de su impenetrable rostro. Ojalá tus pensamientos, dijo lentamente el venerable, no sean erróneos, y ojalá alcances tu objetivo, pero dime, ¿has visto la multitud de mis samanas, de todos mis hermanos que han venido a buscar refugio en mi doctrina? ¿Y crees tú, samana forastero, crees que les convendría más abandonar la doctrina y volver a la vida y a los placeres de este mundo? Lejos de mí tal pensamiento, exclamó Siddhartha. Ojalá todos permanezcan fieles a tu doctrina y alcancen su objetivo. No tengo ningún derecho a juzgar la vida de otros, solo debo juzgarme a mí mismo y elegir o rechazar en función de mi persona. Lo que buscamos nosotros, los amanas, es liberarnos del yo, oh sublime. Si yo fuera uno de tus discípulos, oh venerable, podría ocurrir, y es lo que me temo, que mi yo encontrara solo en apariencia su reposo y su liberación, y que en realidad continuara viviendo y medrando, pues entonces tu doctrina, mis adeptos, mi amor por ti y la comunidad de los monjes se habría integrado en mi yo.
Sonriendo a medias, Gotama clavó en el forastero una mirada inmutablemente clara y rebosante de amistad, y luego lo despidió con un gesto imperceptible. Eres inteligente, Samana, dijo el venerable, y sabes hablar con gran prudencia, amigo mío, mas cuídate de una inteligencia excesiva. Buda se alejó, pero su mirada y su imperceptible sonrisa quedaron grabadas para siempre en la memoria de Siddhartha. Nunca he visto mirar ni sonreír así a un ser humano, pensó el joven, ni tampoco sentarse o caminar de este modo. Así me gustaría poder mirar y sonreír, sentarme y caminar yo también, con la misma dignidad, modestia, naturalidad y misteriosa ingenuidad con lo que él la hace. Solo una persona que ha logrado penetrar hasta lo más profundo de su ser es realmente capaz de caminar y de mirar así. Pues bien, intentaré penetrar yo también en el mío. Solo he visto a un ser humano, continuó pensando, a uno solo que me haya obligado a bajar la mirada, y a partir de ahora no pienso bajarla ante nadie más. Ninguna doctrina volverá a seducirme, ya que ni la de este hombre ha conseguido hacerlo. Muchas cosas me ha quitado Buda, muchas, pero más me ha dado a cambio. Me ha quitado a mi amigo, que antes creía en mí y ahora cree en él, que era mi sombra y ahora es la sombra de Gotama, pero me ha regalado a Siddhartha, me ha regalado a mí mismo. Despertar. Al abandonar el bosque donde había dejado a Buda, el ser perfecto, y a Govinda, Siddhartha sintió que entre esos árboles abandonaba a sí mismo su vida pasada, ahora desprendida de él. Esta sensación, que lo llenaba por entero, ocupaba su espíritu mientras se iba alejando a paso lento. Reflexionó hondamente, sumergiéndose en dicha sensación como en aguas muy profundas hasta tocar fondo, hasta el lugar en que reposan las causas últimas, pues desentrañar las causas últimas era, según él, la verdadera forma de pensar. Sólo así las sensaciones se convierten en conocimientos y en vez de diluirse adquieren contenido y empiezan a irradiar lo que hay en ellas. Siddhartha siguió meditando mientras avanzaba lentamente. Ya no era un joven, constató, sino que se había convertido en un hombre. Constató asimismo que algo se había desprendido de él, como la piel vieja se desprende de las serpientes, que algo ya no existía más en él, algo que lo había acompañado toda su juventud, formando parte de su ser, el deseo de tener maestros y escuchar sus enseñanzas. Se había visto obligado a abandonar al último maestro que encontrara en su camino, al más grande y sabio de los maestros, al más sagrado, Buda, sí, se había separado de él, no había podido aceptar su doctrina. Sumido en sus meditaciones, Siddhartha aminoró aún más el paso y se preguntó: ¿qué habrías querido aprender realmente con ayuda de doctrinas y maestros? ¿Y qué es lo que ellos no han podido enseñarte, pese a todo lo que te han transmitido? Y encontró esta respuesta. Era el yo, cuyo sentido y esencia deseaba conocer. Era el yo del que anhelaba desprenderme y el que pretendía aniquilar. Mas no podía aniquilarlo, solo lograba engañarlo, rehuirlo, esconderme de él. La verdad es que nada en el mundo ha ocupado tanto mis pensamientos como este yo mío, este enigma que supone estar vivo y ser una persona separada de todas las otras, aislada, el hecho de ser Siddhartha, y sin embargo, nada hay en el mundo que conozca menos que a mí mismo, a Siddhartha. Y el lento y pensativo caminante se detuvo de pronto, dominado por esta última idea, y de ella brotó al punto otra idea nueva. El que nada sepa de mí, el que Siddhartha me haya parecido siempre tan extraño y desconocido, proviene de una sola causa, el miedo a mí mismo, la huida ante mi propio ser. He buscado el Atman y a Abrahama. Me hallaba dispuesto a fragmentar mi yo y a arrancarle cada una de sus envolturas, a penetrar hasta sus zonas más profundas y desconocidas con el fin de descubrir lo que esas envolturas ocultaban, el Atman, la vida, lo divino, lo último. Pero en vez de encontrar todo aquello, acabé perdiéndome a mí mismo. Siddhartha abrió los ojos y miró a su alrededor. Una sonrisa iluminó su rostro y una profunda sensación de despertar de largos sueños recorrió todo su cuerpo, y al punto se puso nuevamente en marcha con paso rápido como un hombre que sabe lo que ha de hacer. Oh, pensó al tiempo que respiraba profundamente, ya no permitiré que se me escape Siddhartha, ya no volveré a ocupar mis pensamientos y mi vida con la búsqueda del Atman
o con indagaciones sobre el sufrimiento del mundo. No pienso volver a matarme y fragmentarme para buscar misterio detrás de las ruinas. Ya no me instruían el Yoga Veda, ni el Atharva Veda, ni los ascetas, ni ninguna otra doctrina. Quiero aprender de mí mismo, ser mi propio discípulo, conocerme y penetrar en ese enigma llamado Siddhartha. Miró a su alrededor como si viera el mundo por primera vez. Qué hermoso era aquel mundo, variado, extraño y enigmático. Azul aquí, amarillo y verde más allá, las nubes se deslizaban como el río, el bosque y las montañas conjugaban su estática belleza, todo era misterioso y mágico. Y en medio de todo esto él, Siddhartha, despierto ya, se ponía en marcha hacia sí mismo. Y todas esas cosas, aquel azul y amarillo, el río y el bosque, penetraron por primera vez en los ojos de Siddhartha. Ya no eran los hechizos de Mara, no eran ya el velo de Maya, dejaron de ser la absurda y contingente multiplicidad del mundo de las apariencias, indigna de los profundos pensamientos del Brahman, que la desprecia y solo busca la unidad. Para él, ahora, el azul era azul y el río era río, y aunque el azul y el río vistos por Siddhartha subsistiera latente, la idea de unidad y de divinidad no era menos representativo de la condición divina, el ser aquí amarillo, ahí azul, más allá cielo y bosque, y aquí otra vez Siddhartha. El sentido y la esencia no se hallaban en algún lugar tras las cosas, sino en ellas mismas, en todo. Qué sordo y limitado he sido, pensó luego aligerando el paso. Cuando alguien lee un texto cuyo sentido quiere descifrar, no desdeña los signos ni las letras, ni los considera una ilusión, un producto del azar o una envoltura sin valor, sino más bien los lee, los estudia y los ama, signo por signo y letra por letra, pero yo, que deseaba leer el libro del mundo y el libro de mi propio ser, desprecié sus signos y sus letras en función de un sentido que les había atribuido de antemano, y denominaba ilusión al mundo de las apariencias, considerando mis ojos y mi lengua como fenómenos contingentes, y sin valor alguno. Pero esto ya pasó, me he despertado, estoy totalmente despierto y hoy por fin he nacido. Así reflexionaba Siddhartha cuando de pronto se detuvo en seco como si hubiera visto una serpiente atravesada en su camino, pues de improviso cayó también en la cuenta de una cosa. Él, que en realidad era como un ser recién despierto, como un recién nacido, tendría que empezar su vida desde el principio. Aquella misma mañana, cuando se alejaba del bosquecillo de Getevana, morada del sublime, comenzaba a despertarse y a marchar hacia sí mismo. De regresar a su tierra y a la casa paterna después de aquellos años de ascetismo, pero ahora, en ese instante en que se detuvo como si una serpiente se le hubiera atravesado en el camino, otra idea se impuso a su espíritu. Ya no soy el mismo de antes, ya no soy asceta, ni sacerdote, ni brahmán. ¿Qué haría pues en casa de mi padre? ¿Estudiar? ¿Ofrecer sacrificios? ¿Entregarme a la meditación? No, todo esto ha terminado y no se encuentra en mi camino. Siddhartha permaneció en pie, inmóvil, y durante una fracción de segundo sintió frío en su corazón. Al tomar conciencia de su soledad, sintió que algo semejante a un animalito, un pajarillo o una liebre se le helaba en el pecho. Durante años no había tenido hogar ni se había dado cuenta, pero ahora lo sentía. Siempre, incluso en los momentos de máxima concentración, había sido el hijo de su padre, un brahman, miembro de una casta elevada, un intelectual, y ahora era únicamente Siddhartha, el recién despierto y nada más. Respiró profundamente y por un instante sintió frío y se estremeció. No había ser más solo que él, no había más alguien que lo pudiera acompañar, no había noble que no estuviera vinculado a otros nobles, ni artesano que no permaneciera junto con su gremio, o no pudiera buscar protección junto a otros artesanos, compartiendo su vida y hablando su idioma. No había brahman que no se contara en el número de los brahmanes o viviera con ellos, ni asceta que no hallara protección en la comunidad de los samanas, e incluso el ermitaño más solitario no estaba del todo solo en su bosque, también él permanecía en una clase, a una entidad que a la vez era su patria. Govinda se había hecho monje y tenía por hermanos a miles de monjes que llevaban el mismo hábito, compartían su fe y hablaban la misma lengua. Pero él, Siddhartha, ¿a qué comunidad pertenecía?
con quién compartiría su experiencia, su existencia, qué idioma hablaría. Y en ese mismo instante en el que el mundo que lo rodeaba pareció desvanecerse y él se quedó solo como una estrella en el firmamento, en aquel momento de frialdad y desánimo se irguió un Siddhartha más sólido y más fuerte, más posesionado que nunca de su propio yo. Se dio cuenta de que aquello había sido el último estremecimiento del despertar, el espasmo final del parto, y al punto reanudó su marcha con paso rápido e impaciente, mas no a su hogar, no a donde su padre, ya no hacia atrás.